Hola, buenos días. Bueno, nuevamente muchas gracias por conectarse y por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Química de abril. Para los que es la primera vez que nos acompañan, Hablemos de Química es un espacio que el Colegio de Químicos pone a disposición de la comunidad una vez al mes. La intención es mostrar el perfil del profesional en química y también que seamos una plataforma donde podamos mostrar en qué están trabajando las químicas y los químicos del país. El día de hoy tenemos una charla que se titula La química atmosférica del volcán Poás, aerosoles, gases y cenizas desde el 2017. Muy acorde también a las noticias que hemos tenido en este mes acerca del volcán Poás. También por eso decidimos hacerlas vinculadas a este tema. Está a cargo de José Pablo Cibaja Brenes. José Pablo es químico industrial, máster en gestión y estudios ambientales. Es coordinador e investigador del Laboratorio de Química de la Atmósfera, donde ha tenido experiencia en emisiones volcánicas e impacto ambiental, contaminación urbana e industrial, riesgos químicos, purificación del aire, inventarios de mercurio en el ambiente, entre otros. Además, es docente de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y fue reconocido como Químico del Año en el 2021 por parte del Colegio de Químicos por sus amplios aportes en el estudio de emisiones gaseosas de los volcanes de Costa Rica y seguimiento de las partículas provenientes del polvo del Sahara. José Pablo, muchas gracias por estar acá. Es un gusto tenerlo en este espacio y el espacio es todo suyo. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Voy a compartir entonces lo que es la presentación para ya dar inicio. ¿Ok? ¿Sí se está viendo? Sí. Lo estamos viendo. José, tal vez antes de que comience, se me olvidó mencionar que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas también, para que ahí apunten su pregunta en cualquier caso y al final la podemos tomar. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Valeria. Bueno, como ya dijo Valeria, la presentación de la química atmosférica del volcán Poás, aerosoles, gases y cenizas desde el 2017, que del 2017 fue un punto de inflexión en este volcán debido a la erupción fuerte que se dio con una pluma que superó los 8 kilómetros de altura y lanzando incluso rocas a más de 500 metros de distancia. Y a partir de ahí entonces empezó una dinámica diferente en lo que es el estudio de los volcanes a nivel nacional. Y nosotros como parte del Laboratorio de Química de la Atmósfera, de la Escuela de Química en la Universidad Nacional, le dimos seguimiento desde entonces a lo que ha sido este volcán. El puntero. Ok, bueno, el volcán Poás ya tiene mucha historia. Hay documentos que datan de más de 100 años donde describen que es una montaña que eructa cenizas, gases, que tenía una laguna, que desaparece la laguna. Hay historias ya a nivel de leyendas. En enero del 1910 se registró la mayor erupción observada con una columna que superó los 10 kilómetros de altura, según los historiadores de ese momento. Perdón, que llegó a los 8.000 metros de altura y generó una lluvia de ceniza tal, por las condiciones que había, que llegó desde Cartago hasta Esparza. Ya fue declarado Parque Nacional en 1971, incluso en el 2015 podía tener hasta 4.000 visitantes en un día. Y yo me acuerdo, carajillo, que me llevaban incluso al parque a ver el volcán, que siempre estaba nublado. Tal vez uno veía el domo, el antiguo domo o algo, y la sensación de gases azufrados. Pero sí, es un volcán que ha tenido mucha historia y es parte incluso de promociones a nivel internacional eh, de las bellezas del país y para fomentar el turismo. E incluso se hacen eh, logos, cafés y diferentes promociones para lo que es este volcán. Pero ya viéndolo como una fuente de emisión, este volcán emite constantemente gases como el dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, entre otros que están en menor proporción. Y de vez en cuando emite ceniza, como sucedió desde diciembre hasta, bueno, este mes todavía hubo erupción con ceniza. Ya por lo menos el volcán ya lleva 4 días sin
sin esta emanación, 5 días contando hoy. Y bueno, y esto es algo que afectó a la zona más de occidente a nivel nacional. Pero depende mucho del tipo de erupción que tiene. Si es una erupción pasiva de ceniza, que es las erupciones que se ha tenido durante este año, o una erupción ya más explosiva, que fue la que se dio en el 2017, em, donde bañó de ceniza a todo el Parque Nacional y estuvo clausurado por más de un año. Entonces, esto es parte de lo que puede suceder en el volcán Poás. Videos de este año por guardaparques y visitantes, donde ya hay un sistema de alerta y de manejo de emergencias a nivel del parque, en donde se ha colaborado con SINAC desde el 2017 para llegar a este tipo de actuaciones por parte de los representantes de SINAC. Pero sí, siempre hay una emanación constante de gases. Por ejemplo, de dióxido de azufre puede llegar entre 100 a 200 toneladas por día de dióxido de azufre solamente. Aparte de vapor de agua y dióxido de carbono. Entonces, todos esos gases se dispersan y llegan entonces, dependiendo de la concentración y las características que tiene, a diferentes lugares. Entonces, en eso es que nos basamos nosotros en las mediciones que hacemos. Que hay fuentes naturales, como lo son los volcanes, y esos tienen una emisión que entra en contacto con el aire que está alrededor, entonces se mezclan, se transportan y, e incluso se pueden transformar dependiendo de las condiciones de radiación, de humedad en la atmósfera, y así pueden llegar a una deposición a la superficie en forma de deposición seca por propia acción de la gravedad o por deposición húmeda, que sería por la lluvia o por la neblina. Entonces esto en cantidades suficientes puede generar efectos nocivos en la salud, en la flora, en la fauna, en el medio y en los bienes. Entonces nos centramos en todo este ciclo, por ejemplo, el dióxido de azufre que se emite por los volcanes, se mezcla, se transporta y se transforma a trióxido de azufre en una atmósfera oxidativa, que es la que tenemos en el planeta, y con humedad entonces genera ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico puede llegar a la superficie por propia acción de la gravedad, o como tiene una alta solubilidad en agua, ser parte de las nubes que se generan, que se están formando en esta zona montañosa y precipitar en forma de lluvia ácida. Entonces, cada uno de estos pasos podría generar algún efecto nocivo a alguno de los factores que hemos visto. Entonces, nos vamos a centrar en el dióxido de azufre, que es un gas irritante a los ojos, a la nariz, a la garganta. Los que hemos visitado el volcán Poás hemos sentido tal vez un ardor en la garganta o un aire diferente, como que a uno le falta el aire y uno dice, mira, es que me huele a azufre. En realidad es el dióxido de azufre que estamos respirando y que está entrando a nuestros pulmones, no entra del todo al organismo, eh, a no ser que entre ya el sistema digestivo, pero sí nos puede generar tos e irritaciones o incluso alguna irritación en los ojos, porque el dióxido de azufre en presencia del agua o de un lagrimeo que tengamos podría generar ácido sulfúrico, entonces tenemos esa irritación en los ojos también. Ya si es mucha la exposición, o sea, dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición, que ya puede ser en términos de años, entonces ya hay otro tipo de enfermedades que se podrían manifestar. Y bueno, estos gases, aerosoles ácidos y toda esta lista de sustancias que son emanados por el volcán o que se pueden transformar por las emisiones del volcán, entonces van a depender de la concentración, el tiempo de exposición y la susceptibilidad del organismo. Si son adultos mayores, si son niños, si son personas embarazadas o personas con asma, con enfermedades respiratorias, entonces van a tener una respuesta más inmediata ante algún cambio en lo que es el aire que están respirando. Y por eso nosotros hemos hecho una serie de muestreos en diferentes puntos en el Parque Nacional Volcán Poás. Hemos hecho muestreos en el Mirador, en el Centro de Visitantes, en la Caseta de Cobro, en la Casa de Guardaparques, principalmente. También hemos hecho mediciones en las dos lagunas, en la Laguna Botos
que es un cráter antiguo, un cráter que hizo la última erupción fue hace 10.000 años, y la laguna hiperácida o el cráter activo que conocemos actualmente. ¿Por qué nos enfocamos en estos puntos? Porque son los lugares donde hay visitación, donde hay personas, donde están trabajando los guardaparques. Entonces nos interesa saber qué están respirando, a qué se están exponiendo. Porque antes del 2017 lo que se tenía era 4 guardaparques manejando esa cantidad de personas y el parque se cerraba cuando uno de los guardaparques decía, ya no aguanto este olor a azufre. Entonces le pedían ayuda al ministro para cerrar. Entonces era muy subjetivo. Incluso el guardaparques tal vez ya era una persona que ya había sido un poco, ya es más tolerante a lo que son los gases azufrados por el tiempo que ya llevaba a estar ahí. Entonces hemos tratado de acompañarlos desde el 2017 en conjunto con otras instituciones a nivel nacional e internacional para que ellos conozcan sobre lo que están respirando, los tipos de gases, el tipo de erupciones, aprender a leer la actividad del volcán y, por supuesto, tener este sistema de alerta que ellos manejan. Entonces, hemos hecho mediciones de dióxido de azufre desde el 2017. Hacíamos muestreos por 4 horas. Ya en el 2020 en adelante se hace otro tipo de muestreos con los equipos que ya tienen los propios guardaparques, ya no los equipos que nosotros llevábamos del laboratorio, con ayuda de los tesistas y estudiantes asistentes, por supuesto. Entonces, teníamos valores en ppm de dióxido de azufre para mediciones de 4 horas en varios puntos. Y dentro de esos puntos se ve que hay valores por debajo de 1, otros cercanos a 3 o 4. Bueno, con la tabla de abajo podemos decir que valores por debajo de 5 es que el gas es fácilmente detectable. Ese olor a azufre que dicen las personas que sienten es el dióxido de azufre. Pero incluso ahí tenemos en la casa de guardaparques un valor de 18,7. Entonces nosotros dijimos, bueno, tal vez el medidor estaba malo porque es un valor muy, muy alto. Eh, pero ese día incluso los guardaparques tuvieron que retirarlos de la casa de guardaparques, que estaba a unos 5 kilómetros del cráter. En la noche, entonces, 2 guardaparques, que son los que estaban ahí durmiendo, una era Catalina, escuchó a su compañero que estaba vomitando y estaba vomitando sangre y había una nube azul que los envolvía en la casa. Ella tenía sangrado nasal, dolor de cabeza, los ojos rojos de la irritación y empezaron a toser y llamaron a la Cruz Roja y los retiraron de ahí. 18,7 es un valor que está entre 10 y 20, que es el umbral de toxicidad, parálisis o muerte. O sea, tal vez si se hubieran quedado ahí 2 horas más, ellos dos hubieran muerto. Entonces, a partir de ahí se generó esa conciencia de, ok, hay que entender qué es lo que está midiendo, lo que está emitiendo el volcán, medirlo en tiempo real, ojalá, y tener las precauciones del caso. Entonces, a partir de eso se hizo, eh, por así decirlo, un proyecto de apertura del volcán Poás, en eso es cuando estaba cerrado, para que sea un lugar de seguridad turística, o sea, lo que llamamos actualmente el geoturismo, o sea, que haya actividad turística, pero que conozcan sobre las mediciones que se hacen, que haya mediciones constantes y que los guardaparques conozcan sobre lo que es, por ejemplo, un 18,3 ppm de dióxido de azufre. Entonces, esto fue una medición muy alta que se captó en el volcán Poás, en el Mirador, en el 2018, ya cuando ellos tenían los equipos. Entonces, estos equipos los adquirió SINAC por medio de donaciones y después nosotros, como Universidad Nacional, les dimos otros equipos como donación y otros en condición de préstamo para que se continúe con las mediciones específicas. Y el convenio con nosotros es, bueno, seguimos con proyectos en conjunto y también que dejen o den el paso para lo que es la enseñanza de la química, para lo que son los estudiantes de diferentes carreras que lo necesiten. Y, por ejemplo, está la tesis de Eric Ortiz, que se presentó hace algunos años e incluso ya se publicó un artículo científico con respecto a las mediciones que hizo en el volcán Poás y en el volcán Turrialba, donde incluso en conjunto con él se hizo este mapa de colores, donde ya los guardaparques saben que si las mediciones de dióxido de azufre están entre 0 y 0,3, es una actividad normal de 0,3 a 0,5 ppm, alertar a las personas que está aumentando entonces los niveles de gases azufrados. Ya de 0,5 a 1, ya disminuir el tiempo
de estar entonces en el área que se está afectando y localizar a las personas que tienen una sensibilidad hacia el dióxido de azufre, y si es mayor a uno en esos 15 minutos o 20 minutos de exposición, entonces cerrar el mirador o cerrar el área afectada hasta que mejoren las condiciones. Y ese aumento en los gases puede ser por que aumentó la actividad, pero la mayoría de las veces no es porque aumenta la actividad, sino por cambios en la dirección del viento. Entonces ya los guardaparques incluso saben cómo leer estas características meteorológicas, y que ellos ya saben también que en la noche hay un proceso de compresión de la atmósfera, donde por falta de radiación, entonces los gases se almacenan en un espacio mucho más reducido y más cercano a la superficie. Entonces, en las noches, por eso es que las personas tienen una mayor sensación a gases azufrados, al dióxido de azufre principalmente, eh, y no es que aumenta la actividad, es la misma actividad, pero hay condiciones meteorológicas que generan un aumento en la concentración de estas sustancias. Entonces, esto es parte a partir de ese estudio de Eric Ortiz, se hizo también la tesis de David Morales, que presentó el año pasado, y se hizo entonces el nivel de exposición a 15 minutos, que es el STEL, y a 8 horas, y compararlo entonces con los niveles recomendados o niveles máximos recomendados por agencias internacionales. De tal manera que se hizo las mediciones en la caseta de cobro, y los colores rojos quiere decir el TWA, de exposición a 8 horas durante una semana. Solo en un momento se pudo superar durante los 2 años de mediciones. Y el STEL, que es a 15 minutos. Entonces, para el dióxido de azufre, el valor de Estel es de 5 ppm. Entonces, en la caseta de cobro, parece que en ese momento se tuvo muy buenas condiciones. No así en el centro de visitantes. Por el centro de visitantes se superó unas 3 veces ese valor de exposición. El 2018, 2019, 2 veces. Entonces, esto quiere decir que son momentos donde los guardaparques se están exponiendo a concentraciones altas de dióxido de azufre. Entonces se debería utilizar medidas de precaución como retirar la persona, o si no, el uso de mascarillas, el uso de ropa adecuada que le cubra eh, toda la piel, el uso incluso de lentes de seguridad para gases. Y a eso hemos llegado ya con todas estas mediciones y la colaboración de la serie de estudiantes que nos han estado ayudando y colaborando con estos proyectos de grabación. En otros lugares como el Mirador también se superó lo que era el valor del Estel, y en la casa de guardaparques no se dio esa situación durante las mediciones que se pudieron hacer. Hay unos huecos de mediciones que tal vez el equipo estaba en calibración, o que tal vez el equipo lo trasladaban a otro parque. Hay situaciones que se dan entonces a nivel de instituciones, que si hay 4 equipos, tal vez pasan un equipo a otro lugar, entonces pierden ese rango de mediciones, pero se utilizan otros instrumentos para lo que es ese seguimiento. Entonces, con esto vimos que es necesario la educación en la parte de salud ocupacional para los guardaparques, porque ellos están exponiéndose a veces hasta 2 semanas seguidas a, a este tipo de gases. Entonces, por eso con SINAC y con la Comisión Nacional de Emergencias hemos dado seguimiento a lo que es incluso padecimientos que ellos tienen, irritaciones en la piel. Un trabajo que hicimos con estudiantes de la UCR, la carrera de salud ambiental, era entrevistar a los guardaparques y ver esas sensaciones que tienen de irritación en la piel, de irritación en los ojos, de enrojecimiento de lo que es la cara. Entonces tienen que hacerles un tratamiento diferenciado en el INS y en la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que es una exposición alta a ácidos y gases, y también es constante. Entonces también utilizamos modelos matemáticos para ver cómo va a ser la dispersión de esos gases, e incluso ver cómo sería la precipitación de ellos. En este ejemplo tenemos el día del 25 de septiembre del 2019, que fue uno de los días que dio alta concentración de dióxido de azufre, y es porque la concentración, el viento era calmo, tiene un color, digamos que gris, está entre 0,5 a 2 metros por segundo. Es un viento muy calmo y tenemos dirección del viento prácticamente en toda la rosa de los vientos. Y el modelo de dispersión dice que, según una escala de colores de verde, amarillo y rojo, donde quiere decir mayor concentración de dióxido de azufre, lo tenemos entonces en los alrededores del volcán. No es una pluma de dispersión específica hacia un lugar,
sino que se genera un domo de gases, que son condiciones muy específicas que se dan en el volcán Poás. Incluso este fin de semana que estuvimos haciendo mediciones, sucedió también ese domo de gases que se van acumulando y acumulando por la inyección de gases azufrados y aerosoles ácidos propios de las fumarolas y del volcán, pero el viento no puede movilizarlas. Entonces llegan hasta el mirador e incluso más allá del mirador. Ya después cambian las condiciones, hay más radiación o hay más viento, entonces mueve toda esa masa de aire hacia alguna de las zonas, principalmente hacia el oeste o al suroeste del volcán. Entonces utilizamos este modelo matemático, AERMOT, para ver cuáles son esos lugares donde más se concentra estos gases azufrados y esta información se le manda o se le envía inmediatamente a los tomadores de decisiones, como es la Comisión Nacional de Emergencias, o incluso a los guardaparques, Cruz Roja y otras instituciones como aeropuertos, para que tomen en cuenta incluso que hay domos de gases que se están generando y que pueden ir ascendiendo en la atmósfera y que podría afectar el tráfico aéreo. Con lo que es el agua de lluvia, siguiendo con ese ciclo que vimos que el dióxido de azufre se transforma en dióxido de azufre y después en ácido sulfúrico y puede caer entonces a la superficie en forma de lluvia, hemos dado un seguimiento con una lista de proyectos de Carla Bolaños, Eric, Steven, María Carvajal, Daniel Porras, haciendo mediciones en diferentes puntos. Desde el 2017 se hizo mediciones con pHs entre 2,5 y 5,2. Entonces tenemos lluvia ácida en lo que es el parque, con concentraciones de sulfatos que llegaron hasta 249 miligramos por litro y el cloruro hasta 301 miligramos por litro. Entonces ya son concentraciones que hay que tomar en cuenta eh, para diferentes situaciones. Por ejemplo, que si hay alguna afectación que podrían tener los guardaparques o los visitantes, o que esto es lluvia que también podría caer en otros lugares fuera del parque. En el 2018 en adelante hemos hecho una serie de mediciones para ver entonces cómo se comporta el pH. Hemos visto incluso que el pH llega a 2,7 todavía. Esto es un punto de muestreo que tenemos en el cráter. Y se llega hasta valores de 7, que es un agua relativamente buena, por así decirlo, pero las concentraciones de sulfato se llegan a 101 miligramos por litro y el cloruro hasta 16 miligramos por litro. Entonces, digamos una diferencia, aunque en el 2017 tenemos mayor actividad del volcán Poás, esa actividad disminuyó y se puede reflejar no solo en la concentración de dióxido de azufre, sino también en las mediciones del agua de lluvia. E incluso ya hemos sacado, esta es parte de la cultura que tenemos, que por cada estudiante que tenemos haciendo un trabajo en laboratorio, entonces tenemos que sacar alguna publicación científica o una publicación social, videos informativos, pero algo que no nos quedemos con esos datos, sino que salgan a la sociedad de tal manera que sean utilizables por ellos. Entonces, eso es parte de lo que aquí en la revista de Reader de vulcanología y riesgo volcánico, entonces se publicaron los datos que se recopilaron del 2017 después de las erupciones y el proceso que se hizo de reapertura del parque. Porque en el 2019 se tuvo en septiembre un periodo de lluvia ácida extrema. ¿Qué tan extrema? Que el pH llegó a 1,9. Entonces se generó esa esa espuma en las superficies donde eh, es agua ácida, agua de lluvia ácida y reacciona entonces con la parte básica que sería entonces tal vez esos carbonatos que están en la superficie. Entonces, recordando química general, ácido más base da sal más agua y una mezcla de sustancias, porque no solo esto es un sistema abierto, tenemos materia orgánica, tenemos suelos, tenemos ceniza anterior de otras erupciones de años anteriores, entonces se generó esa espuma e incluso generó la decoloración de la ropa de los visitantes que se exponían a unos 15 o 20 minutos en el mirador. Entonces, esto es parte de lo que le damos seguimiento e incluso el agua que se utiliza en la Laguna Botos. Esta agua ya desde el 2018 le hemos hecho análisis en diferentes proyectos, como la tesis de Eric Ortiz y de Michelle Porras, donde hemos visto que el pH está entre 3,4 y 5,4. Y ahí las concentraciones de sulfato, cloruro, fluoruro y nitratos correspondiente. ¿Por qué nos interesa la Laguna Boto? Si es un cráter antiguo,
porque en el parque ahorita no hay agua potable. La única agua que se utiliza es agua de la laguna Botos. Entonces hay una tubería que traslada entonces esa agua y es la que se utiliza en los servicios sanitarios, para lavar las manos o para lavar superficies y que usaban antes los guardaparques en la casa donde ellos estaban. Con esa agua se lavaban los dientes, con eso se bañaban. Entonces, producto de estas investigaciones, hemos ido educando y también generando conciencia para que ya, como este año, ya los guardaparques tienen agua potable. Ya desde marzo de este año ya se pudo instalar la tubería, las bombas y ya por lo menos en la casa ya hay agua potable. No así en el centro de visitantes, ese es el siguiente paso. Pero sí hay rotulación diciendo que esto no es agua potable, que no se debe tomar y se utiliza solamente para los servicios sanitarios. Entonces es parte de cómo hemos ido evolucionando y generando conciencia. Incluso para este año tenemos la presentación, bueno, lo que es la generación de 3 videos informativos en español, en inglés y en francés para colocarlos en el centro de visitantes e informar sobre todo esto que les estoy diciendo a los turistas que llegan al parque. Y es esa idea de geoturismo que queremos implantar a nivel nacional, empezando en el Parque Nacional Volcán Poás y después extenderlo a los diferentes parques volcánicos. E incluso con la tesis de María José, que hizo una serie de mediciones de gases, de radiación, eh, también se midió el suelo, porque incluso el suelo tiene sus características ácidas extremas y una alta concentración de hierro. Pero incluso encontramos cerca del cráter plantas que crecen. Entonces, son un tipo de plantas que es parte de futuros estudios ya con biólogos de cómo es ese proceso donde se adaptan estas plantas, generan incluso frutos y pasan años con años expuestos a lluvia ácida, como ya vimos, a gases azufrados y a una acidez muy alta en el suelo. E incluso, bueno, la tesis de Christian, que está por presentarse este año, esperemos, pero ya tiene los resultados por la emisión, bueno, por la exposición a aerosoles ácidos, entre ellos el ácido sulfúrico. Él hizo mediciones de 8 horas y lo comparó con valores de la OSHA y se encontró que en el mirador se superan esos valores de exposición de 8 horas a ácido sulfúrico. Entonces, habíamos visto que con el dióxido de azufre no se superaban tan, bueno, se superó varias veces lo que era la exposición con el Stella 15 minutos, pero también con el ácido sulfúrico. Entonces, aquí donde vemos esa sinergia de mediciones y entender qué es lo que está sucediendo, porque podemos ver tal vez el volcán Poás despejado, pero con una nube que lo cubre. Estos son aerosoles ácidos, y uno de ellos es el ácido sulfúrico, ácido nítrico incluso también, o cloruro de hidrógeno, son parte de esos eh, aerosoles ácidos que podrían afectar a las personas y esto lo que genera es tal vez eh, como unas punzaditas en los ojos inicialmente con lo que es la exposición y, y bueno, y los guardapartes lo han reportado varias veces, incluso los turistas. Entonces, ese seguimiento que le hemos dado a ese ciclo que habíamos visto. Incluso como el trabajo de Eric Ortiz también, se vio, bueno, cuál es el malestar percibido por los guardaparques. Entonces pusieron tos, problemas de alimentación, irritaciones, pérdida de sueño, fatiga, entre otros. Principalmente tenemos la irritación, entonces esa irritación puede ser por exposición a gases, pero también hay otros síntomas que ellos reportaron que no necesariamente tiene que ser por la exposición a gases y aerosoles ácidos, puede ser por el tipo de alimentación, puede ser por el tipo eh, de ejercicio o si hacen actividad física o incluso por la parte genética o hereditaria. Pero con esto vamos viendo cómo se va comportando estas situaciones y que podría generarse un efecto sinérgico o si la persona es propensa a presentar este tipo de malestares, entonces con los gases y aerosoles ácidos se podría aumentar o activar este tipo de problemas. Entonces ya hemos hablado con el Ministerio de Salud y con el INS y con la gente de salud ocupacional del SINAC para que se le dé seguimiento a estos guardaparques que a veces están hasta 30 años trabajando
en este parque volcánico. Entonces ahora, como hemos visto la exposición, vamos a pasar a lo que es directamente la emisión. Entonces, en la emisión, esta imagen que a mí me encanta porque es cómo se ve el volcán desde la propia laguna. Entonces, nosotros hemos hecho muestreos manuales en conjunto con Opsicori, pero es un muestreo de alto riesgo, de unos 40 minutos en llegar. Es un camino peligroso con piedras, deslizamiento, exposición de gases, aerosoles. Llevamos mascarillas, llevamos mangas, llevamos cascos, llevamos lentes de seguridad para gases, cuerdas, entre otros, para ir a tomar las muestras. Pero hay cambios en la montaña, hay cambios en el edificio volcánico, como ahora que está de moda hablar del volcán y la disminución que tuvo la laguna, que llegó a ser un fango y ahorita eh, está agarrando más fuerza por el incremento de las lluvias y la transición que tenemos de época seca a época lluviosa. Pero bueno, esto es una situación que se nos dio en enero de este año, cuando íbamos a tratar de tomar agua de la laguna. Entonces, esta zona es donde está la laguna, donde están esos gases, en ese momento, pero también estaba la boca eruptiva. Entonces se generan erupciones de ese tipo, que es un riesgo para los científicos. E incluso, bueno, aquí, si pueden ver la cámara, una de las piedras que he lanzado, no en esta erupción, sino una que fue un día anterior. Este es un fragmento de esas rocas que fueron hasta de medio metro y todavía huele, todavía tiene olor a dióxido de azufre y es parte de la colección que tengo aquí de rocas que, que entonces también analizamos en el laboratorio o en conjunto con Oxicori. Entonces esto es parte de los riesgos a los que se exponen los científicos. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar nuevas tecnologías. Entonces, desde el 2019, con una pasantía que tuve en Japón, en el volcán Kusatsu Shiran, en Yugama, Japón, con el doctor Akihiko Terada. Entonces, aprendimos sobre el manejo de drones y cómo utilizar los drones para lo que es el muestreo volcánico a nivel de gases y de toma de muestras en lagunas cratéricas. Entonces, en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, compramos y adaptamos un prototipo con impresión 3D a un dron Matrix 600 Pro para la toma de muestras. Entonces ya tenemos el dron, ya tenemos unos 3 años de estar haciendo muestreos y utilizamos una botella Baylor que la botella entonces tiene dos balines, los cuales sellan la parte de abajo y la parte de arriba de la botella, pero cuando el dron desciende la botella, mm, tiene un cable de unos 30 metros que se maneja desde el console del dron. Entonces, cuando la botella toca la superficie del agua, los balines se mueven al centro de la botella, entonces ingresa el agua. Y cuando el dron lo hago hacia arriba, entonces se sellan otra vez esos ingresos de agua y traigo los 250 mililitros de agua. Entonces, el dron tiene una preparación y lo ideal es volarlo en condiciones despejadas, pero a veces hay nubosidad. Pero por dicha, uno hace los descensos al volcán y conoce sobre la topografía y los cambios que hay. Y ya tenemos conocimiento sobre cómo es ese ambiente volcánico. Entonces, el vuelo del mirador del volcán hasta la laguna dura unos 4 minutos, 4 minutos. Y bueno, ahí está la botella. A veces le conectamos un equipo para medir temperatura, un hobo, cuando podemos. A veces se nos complica lo que es esa medición. Y el dron entonces se moviliza unos 600, 700 metros horizontalmente y después desciende unos 250 metros. Tenemos unos 35 minutos para hacer todo eso debido a que se nos gastan las baterías del dron. El dron utiliza 6 baterías, uno por cada hélice. Es un dron bastante fuerte que puede levantar incluso hasta unos 5 kilogramos de masa. Y bueno, el descenso es la parte más complicada, la más peligrosa para el dron porque se va a exponer a esos gases aerosoles por un tiempo definido de tal vez de unos 5 minutos. Hasta que llegamos a la laguna y el dron, bueno, la botella se sumerge en, en la laguna y hacemos la toma de muestra. Entonces ahí se puede ver cómo estaba el ambiente. Y bueno, a veces hay que buscar la muestra, no se puede ver. Ahí, ese es un video bonito donde no se ven
los gases y los aerosoles, pero a veces sí es muy complicado y tenemos que manejarnos por GPS y por alturas para saber que la botella se sumergió en la laguna. O como está ahora, que es un barro volcánico. E incluso, bueno, a veces hacemos muestreos en conjunto con Opsicori para que ellos hacen un descenso, nosotros hacemos las mediciones con el dron. Y este es un video de cómo se ve entonces el ambiente volcánico desde ahí abajo, pues las fumarolas, em, lo que es una playa de azufre que hay ahí abajo, el antiguo domo, los restos del antiguo domo. Y, y bueno, las mediciones que hace Opsicori, aquí está Jofra Abar, que trabajamos en conjunto con él casi todas las semanas. Ese puntito rojo es Jofra para que vean la dimensión de lo que es el cráter, o incluso si van al volcán Poás, que ven una piedra, la más cercana al mirador, la laguna del mirador, se ve una piedra pequeña para que vean el tamaño, es del tamaño de una microbús prácticamente. Entonces, y esta piedra fue lanzada en el 2017 con las erupciones que se dieron. Entonces, eh, es un ambiente complicado. Ya después del regreso, traemos la botella y lo podemos hacer en menos de 4 minutos, a veces un poquito más, porque hay condiciones de nubosidad, entonces el dron lo que vemos es una pantalla blanca y tenemos que manejarnos eh, a punto de Google Maps. Y bueno, ahí se puede ver el cable con la botella que va haciendo ahí un zigzag por el movimiento del dron. Esta es la piedra que les estaba enseñando ahora. Y bueno, el muestreo del agua del volcán Poás. Estamos en pandemia, pero fue una alegría inmensa porque hay científicos de Oxford ya pensionados se burlaban de ellos. Ellos cuentan que se burlaban de ellos hace unos 40 años que se iba a llegar a estas situaciones. Y bueno, hicimos un estudio para comparar el muestreo manual con el muestreo con dron. Usamos el RPD, que es el porcentaje de diferencia relativa, y encontramos que en sulfato hay un 16% adicional, en cloruro hay un 14% adicional, pero ¿por qué? Porque nosotros hacemos el muestreo en el lugar que queremos de la laguna y muestreamos en la boca principal donde hizo las erupciones del 2017. Y el muestreo manual se hace a donde se pueda llegar, en una de las playitas. Entonces hay un efecto de dilución, pero si hacemos los factores sulfato-fluoruro, sulfato-cloruro, los valores están relativamente cerca, entonces como que se mantienen y ese fue el porcentaje que tuvimos del RPD, pero también usamos el test de Wilcoxon, donde con 5 muestras que pudimos comparar, vimos que no hay diferencia significativa entre las mediciones que se hicieron. Entonces, el muestreo con dron puede llegar a colaborar, no a sustituir, porque siempre se necesita el muestreo manual, pero en casos que no se pueda, entonces podemos utilizar esta tecnología para tener buenos resultados. Entonces es una forma de muestreo para lagos y para ríos, donde hay riesgo o es difícil acceso para los científicos. Es un muestreo muy rápido y se pueden obtener varias muestras de diferentes lugares. En el volcán ya hemos tenido 3 muestras de 3 fumarolas subacuáticas en un mismo día, cosa que no se podía hacer antes. Solo con el muestreo manual, entonces se tomaba la muestra donde se podía. Es colaboración con otros investigadores a nivel internacional que nos han venido a visitar para ver esta nueva tecnología que solo se utiliza, según lo que tenemos de referencias, en 3 países: en Japón, Estados Unidos, en la parte de Hawái, y Costa Rica. Entonces, también es para el uso de tecnología y así disminuir los tiempos para reportar los análisis. E incluso ya esto fue presentado en la revista de Drone System and Applications, em, como esta nueva metodología, y también tuvo el Choice Award del editor de la revista, y también incluso obtuvimos la portada de la revista para este año. Entonces, eso da pie lo importante que estamos haciendo a nivel de Costa Rica con lo que es el estudio de los parques volcánicos. Y les dejo ahí para que, por si lo quieren leer, el artículo científico, ahí les queda en la presentación. También hacemos mediciones de gases
con equipo que instalamos entonces en el dron y medimos diferentes gases como dióxido de azufre o incluso cloruro de hidrógeno o material particulado. O instalamos cámaras térmicas en los drones para ver entonces ese flujo de energía en la masa de esa laguna. Entonces se pueden ver esos pulsos de gases y cómo se van separando, interaccionando con los pulsos anteriores y poder decir, bueno, estamos muestreando en la boca principal o estamos muestreando en una zona fría. Como se puede ver aquí, esta es una zona fría que está hacia el norte y la boca principal es en esta sección. Y el lugar donde está haciendo erupciones durante este año es aquí en el centro de la laguna. Entonces, así podemos inspeccionar de una mejor manera lo que sucede en el volcán Poás. E incluso hemos llegado a tener modelos 3D, 3D normal y 3D con vista térmica. Esto lo tenemos ya para varios volcanes como el Turrial, Valirazú, Poás, Arenal, en conjunto con Opsicori. Y entonces podemos encontrar incluso nuevas fumarolas, que esto fue una fumarola nueva que encontramos el año anterior. El mirador está en esta parte de aquí arriba. Y esta fumarola no se habían percatado lo que son los científicos de Opsicori o incluso nosotros, hasta que hicimos el estudio con la cámara térmica del dron. Entonces, parte de lo que hemos ido haciendo y cómo integrar esto y darlo incluso a la Comisión Nacional de Emergencias para la toma de decisiones respectivas. Y aquí se ven todas las demás fumarolas, incluso se ven los ríos termales en el volcán Poás abajo, cerca de la laguna. Entonces, aquí se ven estas líneas que son las fuentes termales donde hay incluso agua que llega a 80 grados centígrados y se inyectan en la laguna. Ahorita están secas, ahorita es solo la fumarola, pero con el incremento de las lluvias, entonces sí se podría tener ya de vuelta estas fuentes termales. Y lo que es la química de esta laguna hiperácida, donde tenemos incluso los valores de... Esto fue el muestreo del sábado, entonces ya por dicha me dieron los resultados, donde tenemos desde enero de este año, aquí adelantándome a lo que es el Congreso de Química, que es lo que se va a estar enfocando mi presentación, una disminución en el pH, claro, porque disminuyó el volumen de agua, entonces están concentrando ciertas sustancias que le dan acidez. Y este año el pH siempre ha sido negativo, menos 0,1, menos 0,5, y ahora el sábado está en menos 1. La temperatura está entre unos 50 o 60 grados centígrados cuando la podemos medir, pero incluso, ¿qué sucede con ese pH? Y el sábado estábamos recibiendo las muestras, e incluso ya me cayó un poco de agua en el guante Se lo y, voló, y tengo, eh, le bueno, se me pasó. han ido las huellas digitales, seguro que un mes ya me vuelven. Pero bueno, la concentración de cloruro ha sido variante, llega a 71.000 ppm, o el sulfato, que incluso llegó en febrero a 104.000 ppm. Uy, Entonces sí es una concentración muy alta, una temperatura considerable y una acidez que es extrema. Por eso se dice que es una laguna hiperácida. Incluso con lo que es la concentración de metales, también los analizamos en conjunto con Opsicori, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, que tiene sus variaciones, y vemos entonces las relaciones sulfato-cloruro, magnesio-cloruro para ver cómo es la actividad. Y el magnesio-cloruro vemos que se mantuvo constante hasta esta última muestra, que hay un aumento. Entonces decimos, bueno, ¿qué sucedió ahí? Bueno, aumentaron las lluvias, entonces hay un proceso de lavado de la ceniza que fue eruptada el mes anterior y solubiliza al magnesio hasta llegar a lo que se está formando ahora de nuevo en la laguna. Entonces, por eso aumenta este factor magnesio-cloruro. Y mientras tanto, el factor sulfato-cloruro se mantiene, digamos que constante. Sí, sí, hay variaciones, como este valor que estuvo muy alto en febrero, que es cuando teníamos las erupciones un poquito más explosivas, pero ya después se ha mantenido 0,3, 0,37, 1,28. Entonces es parte de esa relativa calma que se tiene en el volcán Poás. Entonces, ¿qué se tiene recomendaciones? Ya para ir terminando, se hacen recomendaciones a los guardaparques que vayan a centros de salud, que haya una capacitación continua, evitar el contacto con el agua de la casa de guardaparques en ese momento, que se usaba la Laguna Botos,
tener estudios bioquímicos, disminuir la exposición a gases azufrados, con lo que son las autoridades de SINAC, medidores en tiempo real, calibración de esos monitores de forma anual, utilizar veletas o incluso con el gobierno de Japón tuvimos una donación de unos koinoboris, que son estos pececitos que se colocan. El problema es que son condiciones extremas y se degrada esa tela, pero siempre se busca para que ellos tengan una forma fácil de ver hacia dónde está la dirección del viento. Tener expedientes médicos actualizados y un horario rotativo, donde incluso este mes ya logramos tener un horario de 7 por 7, 7 días trabajando, 7 días de descanso y 7 días de trabajo de 12 horas para los guardaparques con rotación en cada uno de los puestos. Así se disminuye ese nivel de exposición que se tiene por parte de ellos. Y por supuesto, que se siga con el estudio de calidad del agua y seguimiento del Comité de Salud Ocupacional. Y con lo que es el Ministerio de Salud, eh, di, vigilar y promover el Vigilar. acceso a centros de salud, porque hay guardaparques que son tal vez de la zona de Limón. Entonces tendrían que ir hasta Limón Mm, para que sean atendidos. Entonces ya son conocidos los guardaparques en el EVAIS respectivo de POAS para que entonces se les haga un expediente y se les dé seguimiento, que se le haga un perfil de salud, que incluso si tiene algún malestar o interesante. algo, lo reporten para así entonces generar esa epicrisis o ese estudio a largo plazo de qué es lo que ellos han estado sintiendo. em, y por supuesto, ayudar a nivel de reglamentos y a nivel de normas a la población más expuesta, que serían estos trabajadores. Entonces, esto es parte de la geoquímica que nosotros estamos practicando y fomentando. No es un trabajo de José Pablo Cibaja, es un trabajo de varios científicos, varios La mayoría. instituciones, eh, donde incluso las instituciones tenemos a nivel de Universidad Nacional, en la Escuela de Química, OPSICORI, el Laboratorio de Análisis Ambiental, también fuera de la universidad tenemos la Cruz Roja, IMN, Ayuda en Acción en la zona de Guanacaste, Comisión Nacional de Emergencias, SINAC, la NOTEC. A nivel internacional, en conjunto con NASA, con ANOAA, la Universidad de Florida del Sur, e instituciones que generan equipos. Entonces los ponemos a prueba en los diferentes volcanes, e incluso que nos donan equipos para, sí, para ver cómo funcionan. Por ejemplo, algunos drones o equipos de medición que utilizan los estudiantes y por supuesto, me gusta dar el nombre de la lista de estudiantes que tenemos de la UNA, de la UCR y cada uno que va dando ese granito de arena para ir generando información adecuada para la población. Y por supuesto con la guía y la supervisión y la colaboración en las giras del personal del laboratorio como Rosa Alfaro, Ian Godfrey, que de Estados Unidos nos ayuda y con las visitas que hace. José Carlos Mora, Henry Borbón, Dalino Umaña, Mario Cambronero, Mónica Brenner, Nazaret Bogantes, que le dan ese seguimiento entonces a los estudiantes y acompañamiento para que aprendan a usar equipos, sepan el valor de lo que es una muestra de caminar incluso hasta 4 horas, 3 horas para ir a tomar una muestra de agua de lluvia, una muestra de un río y lo que significa esa muestra y lo que podría aportar para el conocimiento de la población. Entonces, incluso hacemos giras volcánicas a nivel de cursos, a nivel de pasantías. Entonces, que cada uno de los estudiantes o profesores o visitantes sepan lo que hacemos y la importancia de convivir con un volcán, aprender a vivir con un volcán y aprender también a leer esos síntomas que puede tener cada una de estas fuentes de emisión. Así que termino con esto mi charla, apenas a las 10:50. Ahí están mis datos por cualquier consulta y muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por la presentación tan amplia. Ahora nos gustaría abrir un espacio de preguntas, entonces si gustan pueden abrir su micrófono y hacer las consultas o también pueden dejarlas en el chat y las vamos leyendo. Por el momento tenemos un par de consultas. Federico Monge nos pregunta, en cuanto a las mediciones en tiempo real, ¿se cuenta con algún parámetro bajo control? ¿Existe la posibilidad de automatizar alertas para los guardaparques y que no vuelva a pasar la intoxicación? Opa. Ok, sí hay mediciones en tiempo real. Ahorita tenemos mediciones en tiempo real y mediciones que tenemos que tomar la muestra y llevarlas al laboratorio. Entonces tenemos las de tiempo real directamente en el parque.
para que sea una alerta mucho más rápida. Y esas mediciones en tiempo real son con instrumentos que generan, cuando ya llega a supera el nivel de STEL o el nivel del TW, o hay un nivel alto de exposición a gases como dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno, entonces genera una alarma. Y la alarma es por ruido, por vibración o por luces. Entonces los guardaparques duermen con esos equipos encendidos para evitar que suceda esa situación de alta concentración de gases y que ellos no tuvieran una respuesta. E incluso estamos ahorita con el proceso de compra con la Cruz Roja. Ellos estarían por adquirir una serie de equipos también para lo que es hacer rescates, hacer caminatas o incluso también para ellos mismos ahí en el parque. Ok, muchas gracias. José, hay una consulta también con los datos que compartió en la tabla donde se veía el pH. ¿Será que la puedo volver a compartir? Sí, ya voy, ya me regreso. Gracias. Eh, Y ya vuelvo a compartir. eh, Esta tabla. Y esa misma. Ronaldo nos pregunta justamente las últimas mediciones que se muestran en la tabla, ¿qué indican? Las últimas mediciones, pero será en, en por fila o por columna. Por columna, sí. Ah, digamos, la de sulfato, cloruro y magnesio, cloruro. Ok, Ajá. si hay un aumento en la relación sulfato-cloruro, entonces quiere decir que hay mayor actividad del volcán, porque hay emanación más rápida del dióxido de azufre que se está burbujeando en la laguna y se transforma en sulfatos. Entonces, eso nos da indicio a que está cambiando la actividad, que hay mayor inyección de gases magmáticos en la laguna y que podría indicarnos un futuro cierre o una futura también explosión del volcán. Igual con la relación magnesio-cloruro. Entonces, incluso ahorita que fue este ejemplo que nos está dando un valor mucho más alto, pero es por lixiviación y por lavado de las rocas y la ceniza hacia la laguna. Entonces se está enriqueciendo de magnesio, pero no es magnesio nuevo, inyectado desde las profundidades, sino que es magnesio que viene de una ceniza antigua que fue expulsada entonces hace un mes. Pero esa ceniza es material remanente en las cavidades del volcán que fue, por así decirlo, inyectado en la montaña en el 2017, pero que no salió a la superficie, sino que desde 2017 ha ido ascendiendo, ascendiendo y ya llegando hasta ahorita. Entonces eso es lo que nota esos factores de concentración de sustancias. Ok, perfecto, muchas gracias. Luego acá hay otra que nos consulta que con relación a las mediciones que se hacen de los gases, se acostumbra a hacer desde las comunidades aledañas al volcán también estas mediciones. Y si ustedes conocen cómo se organizan las comunidades cercanas para monitorear y prevenir cualquier sí, posible daño de las emisiones o erupciones del volcán. Sí, en el 2017 y 18 hicimos mediciones en diferentes lugares como en Tacares, en Poás, en Grecia, en Bajos del Toro, pero ya después como bajó la actividad, sí, ya se disminuyó esa percepción de gases azufrados. Entonces dejamos de hacerla. Ahora volvimos otra vez a hacer esas mediciones y esperemos que ya esta semana salgan esos resultados, porque son muestreos donde hay que traer las muestras al laboratorio, perdón, y hacer la cuantificación en el cromatógrafo de iones. Y entonces ya con eso tenemos una visualización de cómo se ha comportado esos gases, el dióxido de azufre, en las comunidades como San Pedro de Poás, como San Luis de Grecia, que es la parte alta, en Alajuela y en Heredia. Tenemos 4 puntos de muestreo y bueno, Rosa Alfaro se está encargando de todo lo que es la metodología de capacitar incluso personas para que hagan el cambio entonces de las disoluciones absorbentes, que estén midiendo condiciones ambientales y que recolecten las muestras para que después podamos hacer el análisis mucho más rápido. Entonces ya hay una buena parte que de esas muestras que salió ayer, hoy tenemos el segundo rack de muestras por analizar. Entonces esperamos que aquí al viernes ya tener los resultados, ojalá, de todas esas mediciones de exposición a gases que ha tenido la gente hacia el suroeste del volcán.
Ok, muchas gracias, José. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿se cuenta con monitoreo satelital para volcanes? ¿Cuáles parámetros se podrían medir? Sí, se cuenta con monitoreo satelital, con satélites de la NOAA y el satélite Copérnico de la Unión Europea. Entonces los consultamos constantemente, todas las semanas, para ver entonces la concentración con los de la NASA, concentración de dióxido de azufre. Se hacen mapas por día de cuáles las toneladas de dióxido de azufre que se ven sobre Costa Rica. Entonces se hace una consulta diaria de esos mapas y son libres en la página web de la NASA. Y con el satélite Copérnico también vemos entonces esa dispersión y futura dispersión. Entonces, podemos ver qué va a suceder en los próximos 2 o 3 días. Por ejemplo, ahora a finales de marzo, que hubo un pulso fuerte del volcán Poás en la emanación de gases y se pudo ver en el nivel de los satélites donde se fue dispersando, llegó hasta la zona de Punta Arenas, Guanacaste y 1000 kilómetros mar adentro en el Océano Pacífico. Entonces, sí, eso es parte de lo que hacemos con esos datos que son de acceso libre, por dicha, y, y con eso entonces darlo a los medios de comunicación y a los tomadores de decisiones para que vean que no es solo un área que se está viendo afectada, sino que hay un proceso de ilusión, pero en ese proceso de ilusión las personas podrían percibir ese olor a gases azufrados. Muchas gracias. Aún nos quedan un par de minutos en caso de que todavía hayan algunas consultas, entonces podemos dar un chance. Si alguno quisiera tomar la palabra. Bueno, de no ser, bueno, es que hay otra, creo que vamos a ver. ¿Cuál otro volcán tiene un comportamiento similar, José? Ok, cada volcán es diferente. Hay volcanes que son, por ejemplo, el volcán Poás, que hay leyendas y todo que entre más agua tenga, está más tranquilo. Decían hace mucho tiempo y se sigue repitiendo ahorita. Incluso está una leyenda muy bonita del Rualdo y la parte aborigen de la zona, que si la pueden encontrar, ha salido una nación y está en el volcán también, es muy bonita con respecto a la laguna. El Rincón de la Vieja también tiene una laguna con emanación constante de gases, pero este genera la área por la forma que tiene el edificio volcánico y también que el cráter es torcido, tiene un ángulo. Entonces, cuando hay una explosión, libera el agua a la laguna y se va hacia los ríos. Entonces genera los lahares y esta zona del Gavilán y Upala que se ven entonces afectados por las aguas que salen del propio cráter y que arrastran rocas, que arrastran árboles y que tiene a veces un pH hasta de 1,5, de 2 y mata entonces lo que son los peces o incluso hace 2 años que hubo muerte de más de 100 cabezas de ganado por la concentración de sulfatos en el agua en la zona de Upala. Entonces, digamos que el Rincón de la Vieja tiene un comportamiento similar, pero cada uno es una historia diferente. El volcán Arenal es diferente, es más explosivo en realidad, él, que genera más roca incandescente. En el Poás podemos ver incandescencia en las bocas, en las fumarolas, pero no vamos a ver el desprendimiento de rocas por ahora. Lo que es el volcán Irazú, que ahorita ya no tiene laguna, pero sí tiene la parte de fumarolas, tiene aguas termales, tiene incluso un lugar muy bonito, se llama la Cueva de los Minerales, que es metiéndose como debajo del cráter, donde ahí sí hay cristales de sulfatos. Bueno, hay una lista como de 30 tipos de minerales. Entonces, cada volcán tiene su historia, su forma de comportarse y su forma de cómo representar un peligro volcánico. No todos los volcanes, o el volcán va a ser muy difícil que tenga todos los peligros volcánicos. Va a ser muy, muy difícil. Tendría que ser una explosión muy fuerte. Pero sí, a nivel de Costa Rica, estamos expuestos a diferentes peligros volcánicos, sea por lares, por ceniza, por gases, eh, o por aerosoles. Pero lo ideal es eso, ir conociendo cada uno de estos volcanes y la capacidad que tienen y darle seguimiento y que es un trabajo no solo del laboratorio, sino en conjunto con Opsicori, que tiene una buena parte y un buen músculo a nivel nacional para lo que es darle seguimiento
a esta vigilancia volcánica, pero en conjunto también con científicos fuera del país, con pasantes, con estudiantes, que también son un brazo muy fuerte que tenemos aquí a nivel de Costa Rica, y la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces es un trabajo en conjunto que cada uno va agregando un granito de arena y nos pasamos la información de, bueno, ¿qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? ¿Qué significa eso? Eh, Hay una actividad que está aumentando, no es la misma actividad, porque también hay que ver la parte de GPS, que eso se encarga Opsicori, que tanto se están distanciando o contrayendo esos GPS a nivel de centímetros para decir, hay inyección de material nuevo o no, como está sucediendo ahorita en el volcán Poás, que esos GPS más bien se están acercando. Entonces está generando una presión interna en el volcán, en un edificio volcánico, de tal manera que lo que está saliendo ahorita es por ese proceso de compresión de la montaña, no porque hay un ascenso de material que empuja los GPS hacia los lados, como sucedió en el 2017, y tuvo una erupción de tipo magmática, que ahorita las erupciones que se tienen, que son pequeñas, relativamente pequeñas, las que les mostré en el video, son freáticas, son superficiales. Ok, muchas gracias, José. Aquí hay un comentario de Mario Cotero que me gustaría leer. Él dice, felicitaciones a José Pablo y al equipo de científicos de tantas instituciones por el gran impacto de su trabajo en la salud de los guardaparques y las poblaciones aledañas. Además, resaltar el impacto a nivel internacional de los estudios realizados. Muchas gracias. Y tenemos ya una última pregunta de Carlos Rojas que nos consulta. Con este estudio se ha encontrado conexión entre el comportamiento entre volcanes aledaños. Ok, esa es una pregunta típica, pues siempre tenemos la duda. ¿Qué sucede allá abajo, en las profundidades? Entonces, una respuesta muy buena que dio un geólogo, Guillermo Alvarado, que trabaja aquí con nosotros en la Universidad Nacional ahora, él decía, bueno, podemos decir que los volcanes, cada uno de los dedos es un volcán, Irazú, Turrialba, Oaz, Rincón de la Vieja. Entonces, cada uno tiene una cavidad que llega a cámaras magmáticas, otras más profundas. Entonces, puede ser que en algún momento lleguen a, a compartir ese flujo de magma o de roca líquida, pero tal vez está a unos 15, 20 o 30 kilómetros de profundidad y no lo estamos viendo. Hasta el momento incluso con actividad, o el ejemplo, el terremoto de Cinchona, que se tenía el miedo que hiciera una erupción en el volcán Poás por la cercanía, lo más que generó fue un pequeño como maremoto en la laguna. Se movió la laguna y mojó parte de lo que estaba alrededor, dentro del cráter, pero no hubo un aumento de la actividad hasta donde se pudo estudiar. Entonces, lo ideal es siempre ver si ocurre alguna situación con algún temblor, con alguna placa o con algún volcán, bueno, qué está sucediendo alrededor. Eso siempre se busca para ver que no haya afectación o que haya activación de otros conos volcánicos o generación de un nuevo volcán incluso. Pero sí, siempre se le da el seguimiento, pero no se ha podido ver esa situación. O incluso en el Irazú Turrialba, que comparten el edificio volcánico. No se ha podido ver que con la actividad del volcán Turrialba se activara el Irazú. No, no se ha podido ver, incluso que la separación son de unos kilómetros entre ellos. Ok. Muchas gracias, José. Me gustaría aprovechar que José lo mencionó en su presentación para compartirles la información del Congreso de Química 2024. Vamos a tener un congreso que está siendo organizado por las universidades del país y por el Colegio de Químicos. Va a ser del 23 al 26 de julio, en el que se busca, sí, reunir a los profesionales en química. Vamos a tener, creo que son 32 conferencias, más de 8 expositores internacionales van a venir también a exponer. Y los temas son bastante diversos. Pueden encontrar la información en la página Eventos EQCR. Vamos, pues se las voy a compartir acá en eventosEQCR.com y ahí los direcciona el Congreso. Viene toda la información en cuanto a cómo participar, cuáles van a ser las temáticas de las charlas y demás. José también está ayudando en la participación, en la coordinación de este Congreso. Entonces, José, también si quisiera agregar alguna información, adelante. Sí, claro, bueno, este congreso que sí, nos orgullece bastante porque la UNA va a ser el CASA esta vez, que ya fue la UCR hace 2 años. Entonces, sí nos estamos preparando bastante semana con semana para,
para que esto sea un evento extraordinario y que dé pie al siguiente congreso y que sea esta tradición de difundir información de lo que se hace en Costa Rica, lo que se hace a nivel mundial, que nosotros podamos estudiar también, trabajar en conjunto y también que haya participación de estudiantes que estamos fomentando también como parte del congreso para que ellos vean y abran esos ojos de lo que está fuera de ese laboratorio en el que están o fuera del país incluso, y que puedan tener hasta oportunidades de pasantías y todo. Entonces sí es un evento que vamos trabajando bastante fuerte y que estoy seguro que va a ser un éxito. Bueno, muchísimas gracias, José, nuevamente por su tiempo y por la charla tan detallada. Para el colegio estos espacios son sumamente importantes de encuentro entre profesionales y también donde podemos ver el trabajo que hacen día a día nuestros profesionales en química. Esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar tanto esta charla como las anteriores charlas de Hablemos de Química y otras actividades como simposios y demás que hace el colegio. Y también me gustaría recordarles que la siguiente charla va a ser el miércoles de la tercera semana de mayo, es decir, el 22 de mayo, para que lo apunten por ahí y estén pendientes de nuestras dos redes sociales donde siempre estamos anunciando la temática. Y también me gustaría recordarles que si alguna persona quisiera, colegiada, quisiera exponer, como José Pablo lo hizo hoy, en qué ha estado trabajando o algún punto, algún tema, alguna temática de interés, este espacio también está abierto para eso. Entonces, nos pueden contactar en el colegio y con gusto coordinamos. Y bueno, nada más sería eso. Muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente muchas gracias a José Pablo. Muchas gracias por la invitación y a los que pudieron estar en vivo en la presentación y por las preguntas. Ojalá que haya sido de provecho y de conciencias de lo que es vivir a la par de un volcán. Así que muchas gracias y que pasen buen día.